6:42. Por esta declaración que ustedes van a volver a escuchar, Estados Unidos le quitó la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, el viernes pasado en la noche. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. 6:43. Señor vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir, buenos días. Buenos días, Ricardo. Señor vicecanciller, gracias por atendernos. ¿Qué estaría haciendo Colombia si Donald Trump hipotéticamente hubiera venido al país y en la Plaza de Bolívar hubiera pedido al ejército de Colombia desobedecer las órdenes del presidente Gustavo Petro? Bueno, eso es una pregunta tendenciosa y sin contexto, porque obviamente, pues en primer lugar, Colombia no es la sede de las Naciones Unidas, y en segundo lugar, lo que está diciendo Petro no se inscribe, no sale de la nada, ocurre en medio de un genocidio, ocurre en medio de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces digamos que no tendría ningún tipo de comparación. El llamado que hizo Petro concretamente fue a la resistencia respecto del genocidio. No ha hecho ningún llamado de derrocar a Donald Trump, a tumbarlo, a hacerle un golpe de Estado. Lo que hizo fue básicamente lo que nos obliga la Convención de 1948 de Prevención y Sanción del Delito del Genocidio, que es activar todas las acciones a nuestro alcance para detenerlo, y entre ellas la resistencia está contemplada dentro del derecho internacional humanitario. Vicecanciller, solamente una precisión. La petición que hace el presidente Petro a los soldados estadounidenses para que le desobedezcan a su máximo jefe, que es el presidente Trump, no la hace en Naciones Unidas, la hace en Manhattan, en las calles de Nueva York. No, eso es un error. Eso es un error. Petro habló en 3 escenarios. Habló en la Asamblea General. No. Déjeme yo termino. Déjeme terminar. Yo sé para dónde va, pero déjeme, escúcheme mi argumento. Escúcheme usted. Eso es difícil porque si no dejan hablar es difícil. Claro, pero es que solamente le pido que me yo sí lo escucho a usted. Hágale. No, yo también lo escucho. Si no, no lo hubiera llamado, vicecanciller. Pero es que al presidente Petro le quitan la visa por lo que dijo en las calles de Nueva York. Lo dice claramente el Departamento de Estado y es lo que acabamos de escuchar. Y Nueva York no es extraterritorial. La Asamblea de Naciones Unidas sí, pero no las calles de Nueva York. Te explico porque estás desinformando. Te explico. Petro habló en 3 escenarios, en 4 si se quiere. Habló en la Asamblea General de Naciones Unidas en la plenaria, habló en el diálogo de civilizaciones dentro de Naciones Unidas y habló en el perímetro de Naciones Unidas, y en ese perímetro, en esa zona, se estaba llevando a cabo una protesta. La protesta ocurre, y eso es algo que no estás diciendo y estás omitiendo, y es una información clave, por eso estoy diciendo que es impreciso lo que estás diciendo, dentro del marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. No estamos hablando de una manifestación en San Francisco, en Los Ángeles, en Río de Janeiro. Estamos hablando de una manifestación de la gente a propósito de Naciones Unidas, que buscaba llegarle a los diplomáticos de Naciones Unidas que estaban allí. Y lo otro que no han dicho es que en ese contexto de Naciones Unidas, se le permitió la entrada a una persona que tiene orden de arresto, a una persona que es presuntamente un criminal de guerra y que debe ser juzgado en la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que está diciendo Petro sí lo está diciendo dentro del contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, así lo haya dicho en la calle. Es decir, él no llegó a una manifestación de obreros del acero a meterse y hablar de la política económica de Estados Unidos. Llegó a una manifestación que se da en el marco de Naciones Unidas a propósito de un genocidio, en vísperas de la entrada del principal responsable de ese genocidio, que es Benjamin Netanyahu. No tomar en cuenta eso y decir que eso es una manifestación aislada, básicamente es una imprecisión que además empaña cualquier tipo de análisis respecto a lo que sucedió. Juan Camilo, usted que estuvo en Nueva York con el presidente Petro, ese sitio en el que él actúa como activista con megáfono en mano, ¿forma parte del perímetro de lo que significa la sede de Naciones Unidas?
Ricardo, en estricto sentido, el perímetro de la sede de Naciones Unidas es entre las calles 41 y 48, entre la avenida Primero y el Río. Esto fue entre la avenida Segunda y la avenida Primera en la calle 47. Quizás si uno se va y dice, bueno, en términos de perímetro de seguridad, del cordón de seguridad que desplegaron las autoridades de Nueva York con razón de Naciones Unidas, quizás, pero para llegar a ese punto no se necesitaba ni carnet, ni se necesitaba pasar por un chequeo de seguridad, que es el que hacen los oficiales de Naciones Unidas para que uno pueda ingresar adentro, para que uno pueda ingresar a las instalaciones de la ONU. Entonces, en estricto sentido no era el perímetro, esto fue en una calle de Nueva York, esto fue en una plaza afuera de Naciones Unidas. Gracias, Juan Entonces Camilo. le pregunto a Juan Camilo, perdón, que esto es una discusión, le pregunto a Juan Camilo, porque lo que está diciendo es clave. Ese perímetro, para entrar a ese perímetro yo necesito un badge, ¿cierto? Necesito una identificación. No se necesita identificación. Lo acaba de, nuevo, lo acaba de decir. Para llegar a donde... Sí. Para la manifestación no se necesita llegar a la manifestación. Juan Camilo, se necesita permiso. Claro. Ahí había manifestantes pro-palestinos. Ellos tenían carnet de Naciones Unidas. Correcto. No tenían carnet. Allí no se necesitaba permiso. Es que no me dejan hablar. Ese es mi punto. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se va a dar una manifestación dentro de un perímetro cuando hay seguridad y cuando solamente pueden entrar baches? Entonces, ¿cuál es mi punto concretamente? Eso lo que hace es reforzar nuestra teoría de que esa no es zona extraterritorial de Naciones Unidas, doctor Jaramillo. Escuché y les pediría que me dejaran hablar. Está hablando. Esa parte es la parte más cercana que no permite filtros. Es decir, que era el único espacio donde hubiese podido ocurrir una manifestación lo más cerca posible al perímetro de Naciones Unidas. En eso podemos estar de acuerdo. Entonces, decir que esto no es una manifestación, dentro del marco de Naciones Unidas, porque no está en el perímetro de seguridad, pues yo creo básicamente que es una imprecisión. Entonces, lo que yo digo es, y le pido a la prensa que le explique a la gente básicamente el tema de los perímetros y de los controles y demás. Estamos explicando y usted lo está entendiendo, doctor Jaramillo. No es Naciones el espacio Unidas, más cercano, pero no es el espacio más cercano a Naciones Unidas. Pero no nos vamos a poner de acuerdo porque usted tiene la misión de defender a su jefe, por supuesto, y lo entiendo. Pero le planteo de nuevo la pregunta, doctor Jaramillo. No, estás equivocado. No, pues claro que no estoy equivocado, doctor Jaramillo. No, esa no es mi misión, pasaría si el presidente Donald Trump viniera a Bogotá en el marco de una cumbre de la OEA, por ejemplo? Sí. Y en el contexto de que el presidente de Colombia ha dicho que nuestro país va a crear una zona binacional con Venezuela, con Nicolás Maduro, y ordena el despliegue de tropas a la frontera con Venezuela. ¿Qué pasaría si viniera Donald Trump a la Plaza de Bolívar y les dijera, señores comandantes de las fuerzas, señores soldados colombianos, les pido que desobedezcan la orden de Petro de mandar tropas a la frontera? ¿Cuál sería la respuesta de Colombia, señor vicecanciller? Pero es que eso no tiene ningún punto de comparación respecto a lo que hizo Petro. Claro que sí. Petro no le pidió ninguna... Déjeme, entonces eso fue lo que hizo Duque, por ejemplo, con el ejército venezolano. Eso sí lo hizo. Estados Unidos atacaba, por ejemplo, en el Caribe. Ustedes, por ejemplo, nos deberían preguntar, o deberían preguntarse qué hubiera pasado, porque me parece que un poco la retórica de ustedes es que Colombia ha maltratado la relación con Estados Unidos y que me parece que lo que no han podido entender, ahorita lo dijeron, manifestantes pro-palestinos. No, señores, no le mientan más a la gente. Esa gente no es pro-palestina, esa gente está a favor de la humanidad. Esa gente está ahí defendiendo la Convención del 48 de Palestina, no son pro-palestinos. Porque es el símbolo de Naciones. No son pro-palestinos. Uy, por favor, obviamente que no estás. Creo que no tienen ni idea de lo que está pasando en Gaza. No tienen ni idea. ¿Tú crees que eso es un tema de bandos? Tienen las banderas de Palestina y no son pro-palestinos. Porque es el símbolo del genocidio. Evidentemente no, porque es el símbolo del genocidio. Entonces, ¿son pro-israelíes? ¿De verdad tú crees que yo creo que una persona que ondea una bandera de Palestina puede ser considerada pro-israelí? Lo que te estoy diciendo es que no se trata de bandos. Irónicamente, doctor Jaramillo. No me etiquetes, no etiquetes a la gente que están... O sea, te pregunto, cuando estábamos denunciando en el 94 el genocidio Tutsi, ¿éramos pro-Tutsi? Cuando estábamos denunciando el genocidio en Darfur, ¿éramos pro-darfureños? ¿Ustedes lo decían? Los palestinos no son... Te pregunto, yo quiero saber si somos pro-darfurenses. Respetuosamente la entrevista la estoy haciendo yo. Entonces, pues las preguntas las hago yo. Pero esto es una conversación, Esto no es un interrogatorio, yo también te puedo preguntar a ti, esto es dialógico. Doctor Jaramillo. Bueno, dime. Ser palestino no es ser integrante de Hamas.
Ese es un punto diferencial. Ser pro-palestino no es estigmatizante, entonces creo que es un falso dilema el que usted está planteando. No, pero entonces yo te pregunto, cuando estábamos denunciando el genocidio en Darfur, ¿ustedes calificaban a la gente como pro-Darfur? ¿O cuando en el 99 hablábamos de genocidio en Kosovo, decían los pro-kosovares? Te pregunto, ¿lo decían? No, ¿cierto? Yo creo que hubo genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Jaramillo, eso no me hace pro-Shoah o pro-Holocausto. Ha sido muy distinto lo que ha ocurrido con Palestina, que usualmente ha sido utilizada el conflicto en Oriente Medio como una bandera, sobre todo de la izquierda, y eso no es un secreto para nadie y no está mal, pero pues tenemos que sincerar la conversación. Hoy entiendo que la situación está potenciada por los crímenes y por el genocidio que comete Israel, pero el hecho de que uno diga pro-palestino no es estigmatizante y ha sido una bandera de la izquierda. Claro que sí. Claro que sí, no, es que estás equivocado. No estás equivocado porque acá no hay bandos. No, es que no, cuando tú dices, te voy a decir por qué, Ricardo. Sí, cuando tú dices que son manifestantes pro-palestinos, pasas el mensaje de que la gente escogió un bando. Acá no hay bandos, acá no hay dilemas, y por eso te pongo el ejemplo de los tutsis. A mí me da risa cuando dicen que si los que denunciaban el genocidio tutsi es que tienen algo en contra de los hutu, es que no hay bandos. No hay bandos, estamos a favor de la Convención de Sanción y Prevención del Genocidio del 48. Entonces no digan más manifestantes pro-palestinos porque hacen pensar en gente que está actuando en simpatía con Palestina, y eso no es. Puede que haya algo de eso, no te lo niego, pero lo que hay es una obligación como humanidad de no repetir lo que ya sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes lo saben, no me toca explicárselos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el pacto al que se llegó, y por eso se firmó la Carta de San Francisco, fue: nunca, jamás esto no se puede repetir, ¿cierto? Se repitió en Biafra, se repitió en Srebrenica, se repitió en Kosovo, se repitió en Darfur, se repitió en Ruanda, puedo seguir. Entonces, no digan más pro-palestinos, diga que es gente que está condenando el genocidio, porque no se trata de un partido de fútbol en el que uno tiene que escoger a quién le están hinchando, sea a Israel o a Palestina. No se trata de Palestina, eso yo creo, con todo respeto, que es una lectura reduccionista que pretende bajarle la espuma a lo verdaderamente grave, que es básicamente el genocidio. Pues para Colombia lo verdaderamente grave, doctor Jaramillo, es que el presidente no tenga interlocución ante Estados Unidos, que es uno de nuestros principales socios comerciales y de otra índole, incluso militares, en la lucha contra el narcotráfico, pero pues son puntos de vista. Mire, ¿no le parece sedicioso pedirle a las tropas de otro país en ese país que desobedezcan al jefe de Estado? Ahí también hay un error. Vuelvo y digo, por favor, guardemos el contexto. Petro está diciendo que la diplomacia se agotó. ¿Por qué? Porque van decenas de vetos en el Consejo de Seguridad para un alto el fuego en Gaza, ¿cierto? Porque van decenas de resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea General y del Consejo desconocidas por Israel para poner fin a la ocupación. Porque hay una decisión, Ricardo, de la Corte Internacional de Justicia que Israel desatendió, por lo menos dos: el asalto a Rafah y obligatoriamente la suspensión de hostilidades en la Franja de Gaza. Respetuosamente, hay una orden de arresto. Entonces, ese no es el debate. Sí, el debate ese sí es el punto. Claro que sí es el debate. Un presidente de otro país ordena o pide desconocer al ejército de ese país, al presidente de ese país. Por eso te digo. Se agota la diplomacia, y lo que dice Petro es: tiene que haber una fuerza de pueblos que defienda a los palestinos. Y esa fuerza de pueblos que defienda a los palestinos tiene que desobedecer a aquellas voces negacionistas del genocidio. ¿Cómo pasó en la Segunda Guerra Mundial? Tiene que resistir. Imagínese usted, imagínese usted que en la Segunda Guerra Mundial hubiéramos dicho: ¡qué miedo! Imagínese a los ¡qué soldados miedo enfrentarnos a Alemania! A los soldados estadounidenses decirles que desconozcan al presidente Donald Trump. Está hablando del genocidio. Está hablando de los vetos. Dígame no está hablando de... Entonces, dígame qué soldados estadounidenses están en Gaza, por ejemplo. ¿Qué tropas estadounidenses están en Gaza, doctor Jaramillo? Para que el presidente hubiera llamado a desconocer a los soldados estadounidenses. Creo que para nadie es un secreto que el principal financiador de todo el sistema militar, de todo el equipo militar israelí, es Estados Unidos. Pero no hay militares estadounidenses en Gaza. Para nadie es un secreto. Hombre, eso hace parte del contexto. Pero hay una alianza militar entre Estados Unidos e Israel para las operaciones en Gaza. Dijo soldados americanos. ¿O no? Dijo soldados americanos, doctor Jaramillo. Porque hay un apoyo de tropas.
porque hay un apoyo militar, tropas, porque hay un apoyo político, porque hay un apoyo financiero, pero, o sea, ¿por qué lo quieren negar? Es que me parece raro. No lo estamos, ese es mi punto. No lo estamos tú me negando. dices, Ricardo, a mí, Mauricio, es que el punto no es ese. En eso podemos estar todos de acuerdo en que hay que detener el genocidio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso fue lo que dijo Petro. No fue más allá. Dijo, hay que detener el genocidio. Y desafortunadamente, Ricardo, yo no sé si usted no lo escuchó. El país que más ha vetado resoluciones en el Consejo de Seguridad, el único es Estados Unidos. Entonces, yo me pregunto, ¿no es apenas normal que alguien diga, esto hay que desatenderlo? ¿No hay que desactivar el veto? Ya lo ha dicho Petro de todas las maneras sabidas y por haber. Entonces, pretender convertir eso en que Petro llamó a una sublevación y a derrocar a Donald Trump, eso no existe. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ustedes se pegaron de una frase y mi invitación es, oiga, pero ¿por qué no ponen un extracto largo y hablan de cuando habló de la fuerza multinacional? ¿Por qué no ponen un extracto un poco más largo para que la gente tenga un contexto y no se peguen de una frase que obviamente... Hemos pasado todas las voces durante todo el fin de semana, doctor Jaramillo. Así que tranquilo que no necesitamos... yo no pongo eso en tela de juicio. Yo no estoy dando lecciones de periodismo, Ricardo, pero sí me parece extraño que hoy estemos hablando de la visa de Petro y no estemos hablando que por primera vez en la historia una persona con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, una persona que está ejecutando un genocidio, entró al edificio de Naciones Unidas. ¿Usted recuerda que Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Y qué tiene? Pues eso es una leguleyada. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues por Dios. Pero te pregunto, Ricardo, ¿te parece bien? ¿Te parece bien que Benjamín Netanyahu hable en la Asamblea General? No, pues, te pregunto. Podemos tener unas discusiones sobre si es bueno o es malo, pero lo que usted no puede venir a decir aquí, se lo digo con respeto, es a que el hecho de que Estados Unidos no pertenezca al Estatuto de Roma, pues hace que no tenga ninguna potestad para capturar a Benjamín Netanyahu si no quiere hacerlo. Es que de eso le estoy hablando, de hecho, doctor Jaramillo, no de opiniones. Es que eso... Perdón, ¿para qué creamos el Estatuto de Roma? ¿Para qué creamos la Corte Penal Internacional? Pero Estados Unidos no lo suscribió. ¿Cómo es posible? Entonces te pregunto, ya que te veo tan apegado al derecho, ¿qué facultad tiene Estados Unidos para negarle el visado a los diplomáticos palestinos, a los que no dejó entrar? ¿No te parece paradójico que dejaran entrar a Benjamín Netanyahu y no dejaran entrar a los diplomáticos palestinos? ¿O eso te parece bien? ¿Te parece coherente? ¿Perdón? ¿Dónde está el derecho? Te pregunto, ¿dónde está el derecho? Es que... Pues ya que tú me lo esgrimes, yo también te lo esgrimo. ¿Dónde está el derecho? Yo también se lo esgrimo. El visado es discrecional de los países. Entonces, sí. ¿No? Ahí sí no importa la neutralidad de Naciones Unidas. Ahí sí es discrecional. Ahí sí es discrecional. No. Claro. ¿Y por qué no le...? Son dos escenarios distintos y usted lo sabe, doctor Jaramillo, y no trate de distraer la atención del punto central, que aquí es la orden del presidente Petro, la petición para desobedecer al presidente. No, ese no es el punto central, estás equivocado. Claro que es el punto central es que hay más de 60.000 palestinos asesinados y que lo que hizo Petro fue una denuncia a la que lo obliga el derecho internacional. Que ustedes lo quieran convertir en una noticia alrededor de Petro es distinto y el error es de ustedes. Y la historia, déjame decirte, la historia los va a juzgar por eso. Nos interesa, ¿a quiénes? A ustedes, a los medios de comunicación que, insisto, creen que es más importante de esta asamblea el desafío que supone que un genocida como Benjamín Netanyahu se haya dirigido al mundo, se lo hayan permitido, y no se hable, por ejemplo, del negado del visado, de la instrumentalización del visado de los diplomáticos palestinos. ¿No le parece que es más importante para Colombia, doctor Jaramillo, que las relaciones del país, que el tema comercial, que el tema de cooperación militar, que tantos asuntos que tenemos... Sí. Perdón, le termino. Tantos asuntos que tenemos con Estados Unidos, en una relación de más de 200 años, estén en riesgo por una decisión del presidente de la República que pareciera simplemente estar en campaña y dando un discurso. Es decir, nos importa más, que es grave, ¿cierto? Palestina y Gaza y Netanyahu y Hamas. Otra vez, el genocidio. No lo esquives, el genocidio. Bueno, lo que sé que te cuesta decirlo, pero lo puedes decir, el genocidio. No me cuesta decirlo, pero para nosotros es más importante lo que le pasa a Colombia. No, lo digo con todas sus letras, el genocidio que está cometiendo. Es más importante... ¿Estás equivocado? No, pero es su opinión. Colombia, entonces... No, es un hecho. Es un hecho. El genocidio no es mi opinión, es un hecho. No, pero es que no estoy hablando del genocidio, estoy hablando de Colombia, de los efectos para Colombia. Usted es el vicecanciller de Colombia, doctor Jaramillo. Entonces te respondo. Colombia ha hecho... Me hablas de comercio. Te pregunto, ¿hemos impuesto medidas unilaterales sobre el comercio nosotros o no? Hemos respetado a cabalidad el TLC, ¿cierto? Lo hemos respetado. En segundo lugar, ¿hemos maltratado a los migrantes estadounidenses? Te pregunto,
nos hemos atribuido el derecho de certificar a Estados Unidos. No, entonces tú me dices a mí, el presidente de Colombia, maltrató al presidente de Estados Unidos. Déjame terminar, que yo te dejé terminar. Así como el presidente de Colombia amenazó con no dejar entrar a los eurodiputados en su momento porque dijeron que él había tenido fallas en la protección de Miguel Uribe Turbay. Entonces, te respondo no hay un doble rasero ahí, doctor Jaramillo. No, el presidente Petro amenaza con no dejar entrar a los eurodiputados porque dicen que Colombia, su discurso pudo haber incitado a la muerte de Miguel Uribe Turbay, pero sí le parece normal dar una orden o una petición a los soldados estadounidenses para desobedecer al presidente de Estados Unidos. Entonces te respondo, aunque no me estás dejando, pero te respondo. Estados Unidos ha tomado medidas contrarias al derecho internacional y a las convenciones, por ejemplo, las medidas unilaterales que además, Ricardo, no han sido solamente en contra de Colombia. Eso es una decisión soberana de Estados Unidos que ellos tomaron. Tomaron una decisión respecto de nuestros migrantes que nos afecta y afecta a la dignidad de nuestros connacionales. Esa es gente colombiana que tiene derechos. Y en tercer lugar, Estados Unidos tomó una decisión respecto a nuestro desempeño en materia de drogas que es unilateral y que Colombia, históricamente, nuestro gobierno ha rechazado. Entonces, Ricardo, basado en esas tres acciones que ha tomado Estados Unidos, de manera soberana, yo puedo decir que Estados Unidos está reacomodando su relación con Colombia y que no es Colombia la que la está reacomodando con Estados Unidos. Lo que ha hecho Colombia en este caso concretamente, en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, es denunciar el genocidio y decir, es inadmisible, es insoportable, no podemos permitir un segundo más de genocidio. Ahí no hay eso es un dilema que tú te inventaste, que les interesa más Gaza que Colombia. No, hombre, pues si el gobierno de Samper dijo a mediados de los 90 que había genocidio en Ruanda, ¿eso quiere decir que le importan más los Tutsi que los desplazados colombianos? Pues obviamente que no. Si a finales de los 90 Pastrana dijo que había limpieza étnica en Kosovo, ¿eso quiere decir que le importa más Kosovo que la zona de distinción? Hombre, no digan más eso, porque, o digan, mire, yo creo que al gobierno no le ha ido bien en este punto, pero lo de Gaza no le ha quitado margen de maniobra al gobierno para atender lo interno como para proyectar esa imagen de que por denunciar un genocidio se está descuidando lo interno. Insisto, es un deber la denuncia de lo que está pasando en Gaza, no es una potestad. Que el resto de estados del sistema internacional, o muchos de ellos, porque son varios del sur global, los que sí han denunciado, no hayan querido hacerlo, no quiere decir que nosotros estemos equivocados. E insisto, detrás de lo que dijo Petro está la idea de es indispensable reformar el sistema de Naciones Unidas y la desobediencia y la resistencia armada es una potestad con la que cuentan los palestinos. Sí, llevar a Naciones Unidas, por ejemplo, de una sede en Nueva York a una sede de un país democrático, según el presidente, como Qatar, donde hay una monarquía absoluta. Pero bueno, le hago preguntas puntuales, doctor Jaramillo. El presidente Petro no amenazó con no dejar entrar al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, porque había hecho algunos pronunciamientos desde Estados Unidos frente a su gobierno. ¿Qué pronunciamientos hizo el subsecretario? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles pronunciamientos hizo? ¿Usted se acuerda? No, pero te pregunto, ¿has hecho seguimiento de algunas de las declaraciones que han hecho, por ejemplo, te pongo una, Sí. Responsabilizar a Petro de la muerte de Miguel Uribe? ¿Te parece eso responsable? ¿Christopher Landau hizo eso? No, te pregunto, porque ha habido funcionarios del Departamento de Estado que indirectamente lo han inculpado. Te pregunto, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Te parece bien? No, es que yo no soy el entrevistado, de nuevo le pregunto a usted. No se puede tener una conversación, tú solo preguntas. No, es que esta es una entrevista. Yo no puedo preguntarte. Sí, no, es que no, es una entrevista es una conversación. Una entrevista no es un interrogatorio. Es una entrevista. Yo le pregunto, usted me responde. Por eso, una entrevista es un diálogo. Sí, le pregunto, perdóneme, le insisto. ¿El presidente Petro no amenazó con no dejar entrar a Christopher Landau a Colombia por sus declaraciones sobre nuestro país? Lo que ha hecho el presidente Petro es defender la dignidad colombiana cuando ha habido anuncios que atentan contra la dignidad de su persona como jefe de Estado. Petro no es solamente el jefe de gobierno, sino que es el jefe de Estado. Entonces, y esto hay que explicárselo a la gente, cuando, por ejemplo, se le responsabiliza indirectamente algo tan grave como el asesinato horrendo de Miguel Uribe, yo creo que Colombia está en su derecho de defenderse. Yo creo que cuando a Colombia, por ejemplo, se le señala, se le estigmatiza, se le acusa, yo creo que Colombia está en el derecho de defenderse. Y lo que me extraña, Ricardo, es este discurso, insisto, en el que a nosotros nos devuelven migrantes esposados, nos desertifican, nos imponen barreras unilateralmente cuando nosotros respetamos el Tratado de Libre Comercio
y se crea que Colombia conspira con la relación. Y otra cosa que dijiste que no es cierta, que no hay interlocución con Estados Unidos, eso no es cierto. ¿Quién dijo eso? El embajador García Peña, lo dijiste al comienzo de la entrevista, dijiste, es más importante la interlocución, y eso no es verdad, hay interlocución, García Peña está allá. Yo no he dicho eso, Lo dijiste al principio de la entrevista. No. Busca como decían antes, el cassette. No ponga en mi boca palabras que no he dicho. Al principio lo dijiste. No trate de manipular la entrevista. Lo que hizo... es que esto es una conversación, esto no es un interrogatorio. No, es una entrevista, doctor Jaramillo. Y te he respondido absolutamente todo, mire, Ricardo. Entonces, todo te lo he respondido. En el mismo contexto, doctor Jaramillo, señor vicecanciller, si Gustavo Petro tiene derecho a defender la dignidad colombiana al amenazar con no permitir el ingreso del subsecretario de Estado Landau, ¿no es un poco lo mismo que hace Estados Unidos con el presidente Donald Trump? No, porque nosotros no hemos, atacado a la figura de Donald Trump. Aquí no ha habido ningún ataque contra su dignidad. Lo que ha habido es, y esto creo que es lo que he mantenido a lo largo de esta entrevista, la condena al genocidio. Es lo único que se ha dicho y se dijo en el marco de Naciones Unidas, se dijo en varios escenarios, y es lo que hemos hecho desde el comienzo, incluso antes de que llegara el presidente Donald Trump. Cuando empezaron las primeras síntomas de degradación de la ofensiva en Gaza, Colombia actuó muy rápido. Se convocó a la embajadora Margarita Manjarrés, se suspendió la relación de alto nivel con Israel. Colombia ha sido crítica del veto históricamente. Históricamente hemos sido críticos del veto. Estamos hoy en un grupo de Naciones Unidas que se llama Unidos por el Consenso, precisamente para reformar y que tengamos un sistema mucho más democrático. Convertir eso en un ataque contra Trump, hombre, pues yo creo que es un error, Ricardo. Que Colombia diga, pues no vamos a recibir. Doctor Jaramillo. Doctor Jaramillo, 7-10 minutos. Es el vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo Jacir, hablando con nosotros de la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar la visa del presidente Gustavo Petro. ¿Lo tenemos? ¿Me ayudan a reconectarlo, por favor? 7-9 minutos. Héctor, ahí está la posición del gobierno colombiano. Se me olvidó, ojalá podamos recuperar al doctor Jaramillo, porque el presidente Petro, perdóneme, dijo otra cosa en Naciones Unidas. Y es que, doctor Jaramillo, ¿me escucha? ¿Qué hubo? Sí, ¿qué hubo? Se cayó. Sí, es que le iba a preguntar otra cosa frente al tema, y es que el presidente Petro también pidió que el presidente Trump fuera judicializado. En ese contexto, le vuelvo a preguntar, ¿cómo hubiera reaccionado Colombia si un presidente de otro país hubiera hecho lo mismo? Te pregunto, ¿Colombia ha apoyado algún estado genocida? ¿Ha contribuido financieramente a un genocidio? Yo le hice una pregunta, doctor Jaramillo, ¿me quisiera responder, por favor? Pues te la estoy respondiendo. No, pero no me responda con una pregunta. Es que es una pregunta tendenciosa. Pues, Ricardo, es una pregunta. Pero ¿cómo? Eso es una conversación. ¿Por qué es tendenciosa la pregunta? Estás mal acostumbrado, Ricardo. Estás acostumbrado a someter a la gente. No. Y una entrevista es un diálogo. Pues tienes que leer más a Habermas. Eso es un diálogo. Es que sin diálogo no hay entrevista. Si no hay diálogo, no hay mensaje. Con esa superioridad intelectual, ¿ustedes creen que pueden ganar todas las discusiones? Yo le hice una pregunta, espero una respuesta. Por citar a Habermas. Una contrapregunta. Pero es que esto es una cosa pedagógica, o sea, vamos a renunciar a la posibilidad del diálogo, o sea, yo no te puedo preguntar, no te puedo hacer una pregunta retórica. No, le estoy preguntando, yo le pido que me responda. Si no quiere responder, pues dígame, no quiero responder. No, pero es que te he respondido todo. Lo que me parece raro es que tú armes una noticia y saques del contexto el elemento central de la misma, que es que estamos ante la crisis más grave humanitaria de la contemporaneidad. Pidió judicializar al presidente de Estados Unidos. No, bueno. Es que Estados Unidos no está en el Estatuto de Roma ni en la CPI, entonces eso le da derecho. Yo lo que te digo es, no, eso es inaceptable. Eso es inaceptable porque tenemos la Convención del 48 de sanción de prevención y sanción del genocidio. No, eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa que se le hizo a la humanidad después de la Shoah o después del Holocausto. Doctor, nunca jamás. No, porque tenemos la Carta de San Francisco. Entonces, Ricardo, te lo repito, estás equivocado. Que este gobierno es que esa no fue la pregunta. La pregunta pidiendo fue rendición de cuentas por el apoyo al genocidio. Eso no implica un ataque contra una persona. Estás equivocada. Entiendo que está equivocado. Entiendo que está en una situación incómoda porque debe defender al gobierno. No, yo no estoy en una situación incómoda. Yo estoy defendiendo lo que creo, y yo creo que hay un genocidio en Gaza y que todo debe apuntar a detenerlo. Eso no me pone en una situación incómoda. Quiero hacer una última pregunta y espero que me la pueda responder. Usted va a seguir. No todas las ha respondido. Usted. Sí, usted las ha respondido. No me las ha respondido. Lo que pasa es que no respondo lo que tú quieres oír. Usted, doctor Jaramillo, en solidaridad con el presidente Gustavo Petro, ¿va a entregar su visa a Estados Unidos? No. De nuevo. Es que ustedes quieren convertir a Petro en la noticia de todo.
Y lo mismo acá, Ricardo, no hay nada más importante, y esto es triste que yo te lo tenga que explicar a ti porque tú lo sabes, y aquí no hay nada de superioridad. No hay nada en este momento más importante que lo que está pasando en Gaza, y ¿sabes qué me entristece? Que mientras tú y yo estamos hablando acá y tú me estás hablando de la visa, de unos aranceles que unilateralmente un país le está imponiendo a otro o amenaza con imponer a otro, se mueren 25 niños al día, ¿sí? Se siguen muriendo palestinos al día y no pasa nada. Y esa no es la noticia. O sea, no estamos hablando de por qué Netanyahu desafió al mundo, no estamos hablando de por qué Netanyahu se sigue paseando cuando, insisto, hay una orden de captura en su contra, no estamos hablando de qué países están con Colombia en la denuncia del genocidio, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la visa de Petro, que entiendo yo, Ricardo, te doy la razón en eso, es un tema importante, pero sería bueno que en el marco de la noticia expliquen que estamos, insisto, esta es la crisis del rompimiento generacional más importante en las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca habíamos tenido un genocidio con el apoyo expreso de algunos países del norte global, porque lo que pasó en Ruanda fue que miraron para otro lado. Lo que pasó en Srebrenica es que miraron para otro lado. Lo que pasó en Darfur es que miraron para otro lado. En este caso, nunca antes habíamos tenido tanto apoyo del establecimiento global, nunca habíamos tenido tantas cataratas de imágenes. Entonces, como te digo, si tú quieres hablar de la visa de Petro, yo hablé de la visa de Petro. Lo que me parece injusto y triste, Ricardo, es que yo no sé a ustedes qué los tiene que conmover para que el centro de la discusión hoy sea el genocidio en Gaza. Y además, ¿sabes qué me duele también? Que te cueste decir la palabra genocidio, que le des vueltas y vueltas y vueltas y conviertas esto en una cuestión de pro palestinos, cuando en realidad lo que estamos defendiendo es el principio de la autodeterminación, lo que nos hizo a nosotros, lo que hizo a este país, independiente, lo que te permite a ti tener derechos humanos. Hubo obreros, guerrilleros, lideresas que dieron su vida, doctor Jaramillo, por causas como la Palestina. Varias cosas. Es lo que me duele. Aquí hablamos todos los días de lo que está pasando en Gaza, del genocidio de Israel. Hemos sido muy críticos de lo que está haciendo Benjamín Netanyahu. Entendemos el contexto político de lo que está pasando en Israel y de por qué lo está haciendo. Eso no es un impedimento para hablar de lo que tal vez le importa más a la gente que nos escucha y nos ve, qué es lo que pasa con Colombia, y de la incertidumbre y preocupación frente a las consecuencias que puede tener para la vida de millones de personas el hecho de que quien debe representarnos a todos termine arengando, termine en una actitud que es muy distinta a la de otros presidentes que hicieron también un discurso muy en contra de Israel y de los que no les pasó absolutamente nada y sobre los que no hubo consecuencias. Por ejemplo, el presidente Macron de Francia y muchos otros en Naciones Unidas dieron un discurso muy fuerte en contra de Israel, pero lo hicieron con altura y con respeto. ¿Sí? ¿Macron? Sí, lo hizo. No, Ricardo, no sé qué oíste. No lo hizo. No, claro, estás equivocado. Lo que pasa es que tenemos lecturas distintas, además, de verdad, definitivamente. Tenemos lecturas distintas. Pero está bien, de eso es la democracia, lo hizo el presidente Boris, lo hicieron muchos presidentes, el presidente Lula, y no hubo consecuencias para ellos, porque lo hicieron en el marco del respeto, lo hicieron sin estar en el punto muy peligroso de lo que significa incitar a la desobediencia o pedir que se judicialice al presidente de un país en el que uno se encuentra. Pero bueno, esas son discusiones. A nosotros nos parece importante, de pronto al gobierno no le parece tanto. Doctor Jaramillo, muchas gracias. Solamente déjame agregar una cosa para que no me dejes esa pelota picando. No se trata de atacar a Israel. Aquí no hay nada en contra de Israel, se trata de defender la humanidad, se trata de defender, insisto, un compromiso contraído post Segunda Guerra Mundial. No se trata de tener absolutamente nada contra Israel. Y gracias a ustedes por el tiempo. Un abrazo, cuídense mucho. 7:16. Estás escuchando Blue Radio.